Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo de nuestro diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Me disculpo por el retraso, pero sí, el tráfico está terrible. Ya entraron los niños y las niñas a la escuela. Bueno, en fin, vamos a ver en este módulo un tema que resulta fundamental, a pesar de que no hablamos mucho de él, a pesar de que todavía no es muy explorado, y es el de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Vamos a ver qué es esto de los MASC, por qué son importantes, qué beneficios tienen y si esto se aplica o no se aplica en la materia electoral. Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación que tengo preparada. Denme un minuto para compartir la pantalla. Listo. Bueno, me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Un módulo más de este diplomado. Incluso saludar de nuevo a Elizabeth, que les platico que tuve oportunidad de estar en el Instituto Electoral del Estado de Chiapas y tuve oportunidad de conocer presencialmente a su compañera Elizabeth. Aquí saludo de nuevo con mucho gusto. Bueno, vamos a compartir ahora sí la presentación. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Primero, vamos a hacer una reflexión en torno a la cultura de la paz. Me gustaría preguntarles, a ver qué opinan ustedes. ¿Es posible vivir sin conflicto? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sea posible algún día eh, eliminar los conflictos? Te escuchamos, Elizabeth. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Un gusto volverla a ver, sin duda alguna, y un gusto tenerla pues aquí en Chiapas en su momento. Pues yo considero que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Por ahí hace tiempo llevaba un curso de mediación, no electoral, pero mediación en general, y pues ahí tuve la sorpresa de que me comentó en su momento el ponente que los conflictos pues son parte de la vida diaria y que no los podemos eliminar, ¿no? Simplemente tener la capacidad para poder lidiar con ellos y es donde es importante pues podernos capacitar en temas de mediación, conciliación, y bueno, pues no se pueden eliminar, son parte de nuestra vida diaria. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Esa es la reflexión con la que vamos a arrancar este módulo. Precisamente los conflictos, los problemas son parte inherente de la naturaleza humana, ¿no? Forman parte, como lo dijo muy bien Elizabeth, como lo apuntó Elizabeth, parte de las sociedades, de las democracias constitucionales. Entonces, esa es una cuestión que debemos de, una premisa de la cual partimos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias no parten, ¿no?, del supuesto de que vamos a eliminar para siempre los conflictos, que no va a ser nunca más necesario
los litigios, ¿verdad? Los procesos contenciosos, sino que la idea es más bien entender la naturaleza de estos conflictos para a partir de ello intentar mediarlos, intentar resolverlos, intentar negociarlos, resolverlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Elizabeth. Precisamente esa es la idea que queríamos aquí apuntar, con la que queríamos partir. Listo. Entonces, bueno, por ello es fundamental, ¿no? En las ciencias sociales ha sido fundamental el análisis de la naturaleza humana, ¿no? Desde los antiguos filósofos, personajes como Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Thomas Hobbes, ¿cierto? Los contractualistas clásicos, Rousseau, John Locke, se obsesionaron justamente con estudiar la naturaleza humana, porque a partir de ahí identificaron lo que Wolf Kerstein va a llamar la filosofía política de la modernidad, que es el contractualismo. El contractualismo como el pensamiento de la modernidad y que surge a partir de la idea de la justificación del Estado. Quiere decir esto que el Estado se justifica, se legitima a partir de la filosofía política moderna, porque es voluntad de los propios individuos, de los propios ciudadanos, constituir y establecer estados. Pero ¿de dónde viene esta voluntad? Precisamente de estudiar la naturaleza humana. Thomas Hobbes fue el primero en su gran obra, El Leviatán, en utilizar la metodología mecanicista de Galileo Galilei. ¿Qué hacía? Analizaba, intentó justamente analizar la naturaleza humana como si fuera un reloj, ¿no? Por eso es mecanicista, porque ¿cómo podemos saber cómo funciona un reloj? Justamente dividiéndolo, separándolo en todas sus partes para comprender el mecanismo que está dentro de su estructura y así entender qué hace mover las manecillas del reloj. Eso fue precisamente lo que intenta hacer Thomas Hobbes en el Leviatán. Si ustedes han tenido oportunidad de leer el Leviatán, empieza hablando acerca de las pasiones, porque justamente lo que hace es analizar las diferentes partes que componen al ser humano, ¿no? Por un método mecanicista, pero también inductivo, partiendo de cómo se percibía a sí mismo, ¿no? Obviamente Thomas Hobbes, de su experiencia y de cómo observaba a los demás. Y esto le lleva justamente a identificar supuestos de racionalidad, supuestos también de irracionalidad, las diferentes pasiones que mueven, ¿no? Que motivan el actuar de los seres humanos. Y por eso llega a una conclusión contundente, que los seres humanos, en un supuesto hipotético, que no existieran leyes, no existiera normas, no existiera Estado, sería un caos, ¿no? Sería la guerra de todos contra todos. Y es por ello que a partir de eso, en parte por esta identificación racional, en parte también lo dicen por las pasiones, porque al ser humano no le gusta estar solo, ¿no? Es que fundamos a partir de un contrato de impacto el Estado. Entonces, pues bueno, después de ello, ¿cierto? Van a venir otros filósofos que van a cuestionar la visión tan negativa del ser humano de Thomas Hobbes. Por ejemplo, Rousseau va a decir que el ser humano no es tan malo como pensamos, sino que al final es la sociedad la que hace malo a los seres humanos, porque al principio en un estado de naturaleza pensaba, ¿no? Rousseau que el hombre era el buen salvaje. Lo mismo John Locke va a tener una visión un poco más positiva del ser humano, pero al final va a llegar a la conclusión de que precisamente por la existencia de conflictos, de la necesidad de que exista una tercera persona que dirima los conflictos,
por eso habla en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de la existencia de los jueces, es que se requiere de Estado. Porque él habla, ¿no?, desde un punto de vista del derecho natural, ¿cierto? De las leyes de Dios y de cómo la bondad del ser humano puede seguir estas leyes naturales, este derecho divino, pero desafortunadamente dice que también hay conflictos, hay personas que no se rigen por estas leyes de Dios, y a partir de ello es que se vuelve necesario alguien que dirima, un juez que resuelva los conflictos. En fin, entonces miren, bueno, estos son solo algunos autores, pero lo cierto, ¿no?, los más representativos, que siempre hablamos, también a veces se puede decir que es un centro, ¿no?, eurocentrista, pero lo cierto es que solamente son aquí ejemplos que quise traer a colación a propósito, ¿no?, de esta naturaleza humana. Pero vean, desde otras esferas, no solamente desde la filosofía política o desde la filosofía jurídica, sino también de otras ramas, como la psicología, nos hemos ocupado acerca de la naturaleza del ser humano. Aquí les voy a platicar de unas cartas que le escribe Albert Einstein a Sigmund Freud. Bueno, antes les quiero preguntar, ¿ya vieron la película de Oppenheimer? ¿Alguien ya la vio? ¿Ya la vieron? Estaba como de moda ahorita en el cine, junto ¿Qué con la película? película ¿Qué película Oppenheimer. dices? Ah, no, pero supuestamente dicen que está muy buena, ¿no? ¿No es el científico que contribuye para la bomba nuclear o algo así? Exactamente. Bueno, aquí nos comentan eh, este, Juan Pablo García, Cruz Giovanni y Belva Pamela, que ya la vieron. No sé si les gustó. A mí, la verdad, sí me gustó mucho. Particularmente, creo que las películas de Christopher Nolan son muy buenas. Y esta no fue la excepción, ¿no? Y bueno, sin ánimos de spoilear, aunque en realidad pues, no es una película que se pueda spoilear, porque trata de aspectos históricos, ¿cierto? Pero les voy a platicar un poco también de la película, porque tiene relación con esto que les voy a contar también de Sigmund Freud, ¿no? En la película justamente se trata de reflejar pues, las contradicciones que puede llegar a vivir, ¿no?, un científico, las tensiones, el arrepentimiento, ¿no?, que puede llegar a tener un científico, que en primer lugar tratando de buscar el conocimiento, por el propio conocimiento, termina siendo en un momento dado vehículo para crear el arma de destrucción masiva más importante de la humanidad, ¿no? Entonces imagínense eso, cómo llega una persona que es una persona además brillante a ponerse al servicio del gobierno, de los militares, para crear una bomba que va a destruir diferentes ciudades. En un primer momento se pensaba para poder competir con la bomba que estaba creando Alemania, los nazis, pero una vez que muere Hitler, para detener la guerra, porque los japoneses seguían peleando. Entonces, bueno, esa película está muy buena y en la película sale también, de repente, Albert Einstein, ¿no? Y justamente, pues trata, ¿no?, de orientar, de alertar a Oppenheimer y decirle lo contradictorio, lo terrible que es al final del día ser un científico, ¿no? Fíjense que en algún momento Albert Einstein declaró que si él hubiera sabido para qué iba a servir la ciencia, él hubiera preferido ser relojero. Era el oficio, me parece, de su padre. Entonces, imagínense llegar a declarar esto. Pero en fin, lo que pasa aquí es que Albert Einstein estaba realmente preocupado por el destino de la humanidad y de cómo pues
sus grandes hallazgos, se consideró en su momento que fue el más grande científico del siglo XX, estaban siendo usados justamente para pues desarrollar armas, ¿cierto? Entonces, le escribe una carta a Sigmund Freud preguntándole lo siguiente, y bueno, diciéndole lo siguiente: usted, señor Freud, dado que se ha ocupado de estudiar la psicología humana, la psique humana, que usted ha estudiado la naturaleza humana, me gustaría saber si existe alguna forma en que podamos justamente eliminar el conflicto, la guerra de nuestras sociedades. ¿Qué podemos hacer los científicos, las personas de ciencia para contribuir a ello? Entonces Sigmund Freud le responde. Las pueden googlear y aparecen las cartas. La verdad es que está muy buena tanto la carta donde le pregunta, pero también la de Sigmund Freud donde le responde. Y dice: mire, señor Einstein, muchas gracias por su pregunta, eh, por los comentarios que me hacen. Y mire, ciertamente he identificado, lo que yo le puedo decir es que el ser humano tiene dos grandes pulsiones: la pulsión hacia la destrucción, hacia la guerra, hacia la muerte, es decir, el tánatos, y la pulsión hacia la vida, hacia el eros, hacia la creación. Entonces, básicamente, la naturaleza humana está conformada de estas dos pulsiones, el eros y el tánatos. Y dice Sigmund Freud, ciertamente es posible disminuir la pulsión de la muerte, de la destrucción en los seres humanos y de las sociedades humanas. Lo que hemos identificado los psicólogos es que la cultura, el arte, la literatura, los conocimientos pueden justamente disminuir la pulsión de la destrucción y de la muerte de los seres humanos. Pero ojo, y aquí viene lo que me parece sumamente interesante y que les quiero compartir. Dice Sigmund Freud, pero ojo, porque pasa algo paradójico. Si bien cuando intentamos disminuir los impulsos de la muerte y de la destrucción con la cultura, la ciencia, las artes, esto funciona, lo que podemos observar es que al mismo tiempo se disminuye la pulsión erótica, la pulsión de la vida. Y entonces señala Sigmund Freud, observemos, por ejemplo, los países con las menores tasas de homicidios culposos, los países más pacíficos, con menos denuncias de conflictos, son los países con menos tasas de natalidad. Son los países más envejecidos, donde la pirámide poblacional ya se encuentra invertida. Entonces, miren qué interesante. Yo no sé con certeza si esto sea cierto, ¿no? Evidentemente, si podamos hacer esta correlación de que en los estados, países más pacíficos, efectivamente se deba a esto, a que existan menos tasas de natalidad, menos niños, menos nacimientos. Hay una tendencia en el mundo, ¿no?, a disminuir la tasa poblacional, pero sí resulta muy interesante y muy sugestivo esto que sugiere Sigmund Freud, ¿no? Porque al final a lo que invita a Albert Einstein es justamente a reconocer esta naturaleza dual de los seres humanos, a la destrucción y a la vida, y que al final, destruyendo una pulsión, también destruimos la otra. En fin, les invito a que vean tanto la película Oppenheimer como a buscar estas cartas que escribe justamente Sigmund Freud, perdón, Albert Einstein a Sigmund Freud. Bueno, continuamos. Pero miren, también se ha desarrollado justamente la teoría del conflicto social en las ciencias sociales, además de lo que ya hemos comentado. Y además hay visiones que son positivas sobre el conflicto. El propio Marx, por ejemplo, consideraba que era positivo el conflicto
hablaba de la teoría de la lucha de clases y pensaba que justamente el conflicto era positivo porque al final del día partía de la posición de un determinismo histórico en donde el capitalismo iba a ser, según su visión, ¿no? El marxismo más ortodoxo, el marxismo iba a ser el causante de su propia destrucción a partir de las contradicciones inherentes de el capitalismo, de la explotación y de la situación de enajenación en que vive el proletariado. Y entonces él veía que ese conflicto, esos problemas, pues al final del día iban a traer la emancipación, la toma de conciencia de la clase proletaria y que a partir de ello iban a tomar la revolución, el Estado y llegar al comunismo, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay muchas críticas, evidentemente, a este determinismo histórico. La misma escuela de Frankfurt, la teoría crítica, hace una dura crítica a esta visión más ortodoxa del marxismo, este determinismo histórico, pero vean, ¿no? Que hay también de ahí se desprenden varias teorías en donde se ve el conflicto, las contradicciones como algo positivo. También tenemos otros autores como Ralph Dammerdorf, que justamente desarrolla la teoría social del conflicto, y él justamente sostiene que el conflicto también es fundamental para el cambio, no de una manera tan radical o ideológica, como lo señalaba de cierta manera Marx, más bien el marxismo más ortodoxo, sino pues justamente para explicar, ¿no?, cómo antes de procesos de transición democrática, pues podemos observar momentos de crisis, de inestabilidad política, ¿no? Y bueno, si pensamos, por ejemplo, en México, en cómo se ha dado el proceso de transición democrática, a partir de cómo se dan las principales reformas desde 1974, 1977 en adelante, pues es claro que han precedido la mayor parte de nuestras reformas electorales, nuestro proceso de transición democrática, a crisis muy grandes de legitimidad, a crisis importantes de justamente crisis políticas, crisis sociales que llevaron a la liberalización del sistema democrático. Entonces, esto solamente es un ejemplo, ¿no?, de algunas visiones que interpretan el conflicto, los problemas, como algo positivo. Y finalmente tenemos otras teorías en donde no ven de manera tan negativa el conflicto, como lo vemos muchas veces en las democracias contemporáneas. Hoy en día nos quejamos muchísimo, ¿no? Pensamos que es un mal terrible la polarización, el encono, estar discutiendo todo el tiempo de todo, todos contra todos. Pero hay autores, hay teorías muy interesantes, muy sugestivas, como la de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que son dos filósofos políticos contemporáneos, que justamente hablan de la democracia radical, que a veces señalan que es necesario alzar el tono de la voz, gritar, manifestarse para poder evidenciar los problemas, las contradicciones de nuestros sistemas políticos y sociales, ¿no? Entonces ellos hablan del agonismo en lugar del antagonismo o de la relación amigo-enemigo, hablan del agonismo y justamente de la importancia de, en algunas ocasiones, ¿no?, no tener conversaciones tan pacíficas, tan civilizadas. En fin, ahí creo que levantó la mano. Permítame un momento. Ah, no, pusieron aquí un mensaje. Claro, ¿no? Como señala aquí Elizabeth, la constitución política que nos rige surgió de una revolución, por supuesto, ¿no? Se unieron diferentes visiones, caudillos revolucionarios, con un propósito en común, ¿no? Tirar una dictadura, la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, justamente, ¿no? Esa es la idea un poco detrás de la teoría social del conflicto y de este tipo de teorías, visiones. Pero bueno, lo cierto es que los mecanismos alternativos de solución de controversias parten de supuestos poco más pacíficos, ¿no? Parten de otras visiones de
de la política, de la democracia, un poco para contrastar la opinión de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, ¿no? Encontramos desde autores como Habermas, como Hannah Arendt, postulados del republicanismo, que justamente nos van a recordar la importancia del sujeto comunicante, de la ética dialógica, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí les quiero compartir esta definición que nos da Maurice Berger en su obra Introducción a la Política. ¿Me están escuchando? Como que se fue la luz. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, sigamos. Entonces, bien, les quiero compartir esta definición de Maurice Berger, su texto Introducción a la Política, porque miren, ¿qué es la política? Generalmente pensamos que la política tiene que ver exclusivamente con dominación, con caos, con corrupción, con la imposición de unos sobre otros, del uso de la fuerza como medio de dominación. Pero miren, hay dos visiones, y esto es lo que nos dice Mauricio Berger. Me voy a permitir leer esta cita. Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que intentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, entonces, vean, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta de la que hablaba Aristóteles. Entonces, ¿qué observamos aquí? Dos visiones diametralmente opuestas de política. La política vista, digamos, como caos, como lucha, como fuerza. Exacto. Bueno, aquí lo dice perfectamente bien Elizabeth. La política maquiavélica versus la política aristotélica. Exactamente. Y entonces hay quienes ven la política como una lucha, como una guerra, como un medio en donde hay que estar todo el tiempo, ¿no? Buscando imponerse, buscando el conflicto. Pero hay quienes ven la política y es un poco como la visión que tenían los antiguos, el mundo helénico, las ciudades-estado en la democracia ateniense, ¿no? Esta visión aristotélica, que ven la política como un medio, como el único lugar, por ejemplo, esto lo diría general, el único lugar en que los seres humanos podemos justamente a partir del habla, del diálogo, negociar, ponernos de acuerdo y determinar juntos el destino de nuestras comunidades políticas. Entonces, justamente desde este paradigma de ver la política como no dominación, sino la política como un medio para acordar, para hacer normas, para hacer leyes, para establecer el derecho, para buscar la armonía de las comunidades políticas. Fíjense que Aristóteles decía que la ciencia política era la ciencia soberana, porque es bonito, decía Aristóteles, es bello hacer el bien de una persona, pero es completamente sublime hacer el bien a las ciudades, a los estados. Y la ciencia política, justamente decía Aristóteles, es la que justamente nos hace encontrar las fórmulas para encontrar ese bien en las comunidades políticas, ¿no? Aristóteles hablaba de la felicidad, aunque lo cierto es que la traducción muchas veces ha quedado a deber, porque el concepto es, sobre todo,
endominia, creo que es el concepto, la palabra griega, que al final implica la idea de desarrollo humano pleno. Y eso es lo que decía Aristóteles. Podemos criticar mucho a Aristóteles porque justificaba la desigualdad racial entre los seres humanos y la desigualdad entre hombres y mujeres, pero tenía una visión muy poética, digamos así, sobre el Estado, sobre la comunidad política. Fíjense que Aristóteles justamente decía que el único lugar donde el ser humano podía alcanzar su máximo potencial era en la polis, en la ciudad. Y justamente la política era la práctica que permitía desarrollar a los seres humanos y hacer el mayor bien a las comunidades políticas. Entonces, pues bueno, estas tradiciones que podemos identificar, estos ideales políticos de la antigüedad, que han sido rescatados por la filosofía política contemporánea, en filosofía política como el republicanismo, el neorepublicanismo, pero sobre todo también en enfoques, como les decía, que ven el habla, el diálogo, los sujetos comunicantes, la deliberación como el espacio propio de la política y el espacio propio de la democracia. Por eso hoy también en día está muy de moda el concepto de la democracia deliberativa. Entonces, estos son básicamente los postulados, digamos, los supuestos teóricos de los cuales se va a anclar también los mecanismos alternativos de solución de controversias. Porque ¿cuál es el objetivo? Justamente reconocer, evidentemente, que existe el conflicto, ¿no? ¿Qué es el conflicto? Esto es muy importante, porque muchas veces podemos confundir un conflicto con un pseudoconflicto, ¿no? Creamos muy cotidianamente pseudoconflictos, ¿no? Por problemas de mala comunicación, por desconfianza, por desinformación, por prejuicios, por manipulación, que es algo que está pasando muchísimo a partir del Internet, de las redes sociales, con los algoritmos, nos bombardean con ciertas ideas, con ciertas imágenes que nos hacen enojar, ¿no? Nos tienen así a las sociedades enojadas y se van creando pseudoconflictos. ¿Pero qué son los conflictos? Básicamente son situaciones en donde se encuentran intereses incompatibles, valores distintos, diferencias de opinión entre diferentes personas. Puede ser entre dos o más personas. También identificamos que tiene que ver con la repartición de recursos, ¿no? Se parte a veces de la idea de que los recursos económicos desde la teoría clásica de la economía son escasos y entonces la repartición de esos recursos generalmente presenta conflictos. Y bueno, justamente como les decía, son las actitudes, las concepciones, las posturas epistemológicas ante el conflicto lo que resulta relevante en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Podemos encontrar una actitud como la que vemos aquí de estos dos hombres tirando la cuerda, como les decía, de competencia, de lucha, de ver quién gana, de ver a la política como el juego, bueno, el conflicto, ¿no? Como el juego de suma cero, en donde o ganas todo o lo pierdes todo. Y que muchas veces así son, ¿no? Justamente la lógica de los litigios, de los procesos adversariales. Justamente por eso es la ventaja, ¿no? De los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque no es un juego de suma cero, en donde uno gana todo y el otro pierde todo. ¿Qué otra actitud podemos tener al conflicto? Como esta mujer que está aquí, ¿no? Negándolo, podemos negar los conflictos, no reconocerlos, y aquí no pasa nada, no está bien, y evidentemente eso genera pues, la mayor parte de las veces de una bola de nieve que va a terminar devastándolo todo, ¿cierto? Va a llegar un momento en que la crisis se va a agudizar debido a que no reconocemos en un momento los conflictos. También podemos tener esta otra actitud, básicamente no me importa,
pueden estar ahí los conflictos, y como a nosotros no nos afecta, o no somos la parte, digamos, no afectada, pues tampoco somos empáticos frente a las víctimas, ¿no? De violencia, o a quienes son víctimas de injusticia, víctimas de las desigualdades sociales. Y esta es otra actitud muy común, ¿no? En nuestras sociedades contemporáneas, en nuestras democracias, de que nos vale básicamente, ¿no? Lo que le pasa a los demás. O podemos tener actitudes cooperativas, ¿no? Como estas figuras aquí que entre todos están jalando la cuerda para cambiar la dirección de esta flecha, o como esta imagen busca representar dos personas que a partir del diálogo y compartir ideas, necesidades, llegan justamente a un acuerdo. Entonces, básicamente, los mecanismos alternativos de solución de controversias en términos generales parten de esto, ¿no? De una visión más propositiva, de una actitud diferente frente al conflicto. Pero vean que la idea no es negar el conflicto, sino justamente reconocer que forma parte de la naturaleza humana, tener estas diferencias, que en cualquier momento a todos nos puede pasar, tener conflictos, pero que entonces lo importante es la actitud que vamos a tener, que vamos a desarrollar frente al conflicto. Bueno, vamos ahora, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta, observación, cuestionamiento. Te escuchamos, Elizabeth. Lo que sí me llamó la atención es lo que usted presenta en una de las imágenes, el pseudoconflicto, que creo que es es una trampa de la mente humana, en que a veces vemos conflictos en donde no lo hay, ¿no? Como lo que decía la desinformación, a veces la desinformación provoca que veamos un conflicto y en sí es un pseudoconflicto, ¿no? Por la falta de comunicación. Entonces, son como las trampas mentales, ¿no? Y otra es una duda que me surge, que yo creo que un poquito más adelante tal vez lo conteste. En materia electoral, pues no visualizaba yo la mediación o la conciliación, ¿no? Entonces, porque como hay mucha lucha de poder, incluso intereses de ciertos grupos, se me hace difícil visualizarla, pero no sé si nos pueda platicar algún caso concreto donde donde se pudo solucionar por mediación o conciliación. Esa es la duda, ¿no? Digo, no lo visualizo como tal. Y muchísimas gracias. Coincido con su comentario. Son trampas mentales, ¿no? Que se desarrollan por mala comunicación, desinformación, manipulación, entre otras cuestiones. Entonces, me gustó cómo lo definiste. Y sobre la segunda pregunta, justamente, ¿no? Hay que reconocer que evidentemente, como lo mencionas muy bien, pues estamos hablando de la lucha por la extensión del poder político. Entonces, evidentemente, es por ello, ¿no? Que ha sido complicado encontrar la mediación en la materia electoral. Es una asignatura, digamos, que todavía está en pañales, que todavía está en desarrollo. Cada vez hay más personas que escriben al respecto, que la promueven, pero lo cierto es que todavía no está muy desarrollada. Vamos a ver justamente, sobre todo el día de mañana, que este módulo tiene 2 sesiones. Mañana, sobre todo, nos vamos a dedicar a analizar los casos, pero les adelanto que básicamente son 2 aspectos en los que hay mediación electoral, donde ha habido campo para la mediación electoral, que es básicamente en los sistemas normativos indígenas, en materia de elecciones por sistemas normativos indígenas de los pueblos y comunidades indígenas. Mañana lo vamos a ver a detalle, pero se ha desarrollado una línea jurisprudencial muy interesante que ha fomentado, como lo ha denominado el magistrado Felipe de la Mata, una
determinaciones, una postura por parte de la justicia electoral de mínima intervención y máxima interculturalidad. Mañana hizo al respecto, pero miren, lo relevante es que se ha generado incluso una jurisprudencia, es la jurisprudencia 11 de 2014, en donde se señala sistemas normativos indígenas, medidas alternativas de solución de conflictos electorales. Y básicamente lo que se establece aquí, acorde con la Constitución, con los estándares internacionales, con también la normativa del Estado de Oaxaca, pues justamente lo que se establece es que a fin de alcanzar acuerdos, miren, aquí lo voy a leer, a fin de alcanzar acuerdos que solucionen de manera integral las diferencias respecto de las reglas y procedimientos aplicables a la elección de autoridades de pueblos indígenas, cuando existan escenarios de conflicto que puedan tener un impacto social o cultural para los integrantes de la comunidad, derivados de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, previamente a la emisión de una resolución por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de solución de conflictos al interior de las comunidades. De ser el caso, las previstas en la propia legislación estatal mediante los procedimientos e instituciones que se consideren adecuados y válidos comunitariamente. Lo anterior contribuye a garantizar el pleno respeto a su autonomía, así como el derecho que tienen a elegir a sus propias autoridades en el ejercicio de su libre determinación, al propiciar la participación de los miembros de la comunidad y de las autoridades en la solución de la controversia, de una manera alternativa a la concepción tradicional de la jurisdicción, sin que estas formas alternativas puedan contravenir preceptos y principios constitucionales y convencionales. Entonces, mañana vamos a ver casos concretos, pero básicamente, por poner el ejemplo más representativo, ¿no? En el OPLE de Oaxaca hay una dirección de sistemas normativos indígenas que básicamente día a día se han ido especializando justamente para buscar mediar los conflictos de los pueblos y las comunidades indígenas de estos municipios que eligen por este sistema normativo y que hacen muchísimo trabajo de sensibilización, de capacitación para introducir una perspectiva de derechos humanos que muchas veces no está presente en la cosmovisión de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y tenemos otra esfera donde claramente ha habido un avance en mecanismos alternativos de solución de controversias. Y estamos hablando de los partidos políticos. Fíjense que desde la publicación de la Ley General de Partidos Políticos en 2014 se estableció desde el artículo 46, miren, en el párrafo primero, que los partidos políticos deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. Mañana voy a platicar unos casos que han llegado a sala superior sobre este tema, que son muy poquitos realmente. Voy a platicar de qué han ido, pero les adelanto que básicamente no hay nada. O sea, no hay un trabajo, no está institucionalizada esta práctica en los partidos políticos. Pero ojo, porque tal vez no está institucionalizado formalmente en todos los partidos políticos, pero lo cierto es que tal vez sí tengamos que estudiar más al respecto, porque los partidos políticos, por su propia naturaleza, negocian, llegan a acuerdos, pero muchas veces esos acuerdos se dan, como lo decimos, ¿no? En la jerga, de manera coloquial, en lo oscurito, ¿no? Entonces, la idea es que estos acuerdos no se hagan así, digamos, sin transparencia, sino que sean acuerdos, negociaciones, que se hagan de forma institucionalizada, de manera formal, justamente para evitar la gran cantidad de litigios que se producen desde las militancias de los partidos políticos. Les voy a compartir precisamente que
el JDC es el medio de impugnación que más se presenta, al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sabemos que la mayor parte de estos juicios vienen precisamente de personas militantes de partidos políticos. Entonces, por eso es que hablamos de la importancia de los mecanismos, de los más en la materia electoral, porque no están justamente los partidos políticos resolviendo ellos mismos sus conflictos internos y están acudiendo en una gran cantidad de casos, desbordando también a la justicia electoral para que intervengan las autoridades jurisdiccionales. Y hemos visto cómo esta intervención de las autoridades electorales pues tampoco ha gustado mucho a las cúpulas partidistas. Esto es algo que también hay que reconocer, que hay que observar, y por ello es que hablamos de la importancia de fomentar estos más, además de que es una obligación, que ustedes lo pueden observar, legal. Entonces, hoy en día no hay partido político que no tenga en sus estatutos contemplados los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero como les digo, no es una práctica que esté hoy en día completamente institucionalizada y que la verdad también nos falta estudiar más. Pero bueno, no sé si con esto vamos resolviendo las dudas. Elizabeth, mañana vemos casos concretos, pero antes me gustaría que viéramos un poco más en general sobre los más. Mañana concentrarnos en estos casos de la materia electoral. Que miren, aquí vemos algunos. Son muy pocos, la verdad. Mañana les platico que se ha controvertido al respecto. Pero miren, antes me gustaría que también entendiéramos la importancia de la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Vamos a ver este video, si me lo permiten, a ver qué opinan. Ahí les va. Pues se siguió, ya venía bien enojado, se siguió y pum, me golpeó y me tumbó. Y él sale, se hace a un lado lo más extremo que puede, me da con toda la fuerza y que fue un milagro no saltarme al vacío al otro lado. Se acerca, como que lo huele, se lo come y a los 30 segundos se empieza a tambalear y como que vomita sangre y cae muerta en menos de un minuto. Se ve una sombra cuando avienta la carne y luego ya se ve que se va él bien tranquilo, así como si nada. Se va acercando poco a poquito hasta que ahí haz de cuenta que ahí la come, se come la carne. Y pasan 30 segundos y empieza a actuar de manera extraña, o sea, se empiezan a tambalear. Entonces ahí se ve y ya, cae muerta, haz de cuenta, luego ahí en el pasillito que estaba junto a la puerta, y así fue como la encontraron. Ya cuando vemos esto, obviamente, pues nos vamos a casa de mi vecino a preguntarle como por qué hizo eso, como por qué no se acercó a nosotros, si algo le afectaba, si algo no le gustaba. Entonces él ahí como que sí, hagan lo que quieran. Medio se sorprendió cuando le dije, te tenemos grabado. O sea, él no se había dado cuenta que yo tenía cámaras en mi casa. Entonces, ¿cómo que me grabaron? Y yo, pues tengo cámaras. De repente veo que alguien se viene pegando y me da un golpe pequeño en la defensa. Digo, chingado, ¿qué pasa? Pero en eso él insiste en muévete, o sea, hostigándome. Y le levanto yo la mano y le digo, espérame, no puedo. O sea, no puedo agarrar velocidad así que digas tú a 100 kilómetros en una curva cerrada, en una vuelta, no. Fue un milagro que yo saliera ileso, vivo.
Pero muchos de esos conflictos muchas veces escalan a violencia y seguramente todos conocemos casos no relacionados con esto, ¿no? Que son pues, conflictos de la convivencia, que derivan de la convivencia cotidiana, que no tienen realmente un canal donde los puedas solucionar, ¿no? Que muchas veces incluso la vía que se encuentra es pues te pongo una denuncia penal y busco entonces un acuerdo reparatorio pero con la justicia penal. La justicia en general la veo decadente. Ya son 4 meses. Ya esto se hizo viral de una forma que a donde yo voy ya saben que yo soy el del bocho. Todos al principio era, ni te canses, o sea, es un delito menor, no le van a hacer nada, ya hombre, pide dinero y ya arréglalo. Y yo así como que, a ver, como, ¿por qué no le van a hacer nada? ¿Por qué yo no quiero su dinero? Yo lo que quiero es que lo castiguen por andarse metiendo en mi casa a lastimar a mi familia. Yo la verdad todavía sigo sin entender muy bien por qué es tan lento y tan burocrático y tan tardado algo que está todo en evidencia en video, con la necropsia, con el tipo de veneno, con fotos, con imágenes, con todo. Y no entendí nunca por qué se llevó 1 año y medio de proceso de audiencias. Básicamente en México, uno de los problemas de seguridad que hay muy graves es que nadie tiene la capacidad de resolver el problema. Todo está partido en pedacitos, ¿no? Entonces la policía puede prevenir cualquier cosa que eso signifique, pero en la práctica eso se traduce en hacer patrullaje. O sea, en concreto, ¿qué puede hacer la policía municipal? Patrullar. Primeramente llegó una señora en una camioneta y dio vuelta prohibida. Entonces yo amablemente me acerqué y le indiqué, ¿verdad?, que no podía hacer, que estaba haciendo que yo estaba cometiendo una infracción. Entonces yo, ¿verdad?, lo que hice fue tomarle unas gráficas de la infracción. Oh, sorpresa, que como a los 5 o 10 minutos se viene un carro y se estaciona obstruyéndome la lateral. ¿Sí? ¿Te puedes mover? No. Dame las fotos que le tomaste a mi esposa. ¿Me las vas a dar o qué? No puedo darte yo nada. Mira, este es mi gafet. Sí, puedes tomar la foto, puedes tomar la información, ir al C4 y pedir toda la información que tú dices. Yo no puedo proporcionarte nada. ¿Cómo no? Soy su esposa. Ya empezó a hablar con palabras altaneras, ¿no? Y me estás haciendo... No, me estás haciendo... Ya, bien molesto, enojado. Entonces yo lo que hice para atrás y fue donde me siguió y me dio un golpe. Y me tira. Tuve fractura de nariz, ¿sí?, tabique, tuve fractura de dientes, ¿verdad?, y lesión en las rodillas. Hay consecuencias, las pagarás. Entonces, antes de actuar, tómate 5 segundos. ¿Qué consecuencias puede haber? Y el deber ser es, pues, denúncialo. Si no estabas de acuerdo con mi trato hacia ti, tan sencillo, denúncialo. Porque si esto se queda así nada más en el aire, cualquiera va a ser, dale, no te pasa nada. Queda impune, pues dale, mátalo o atácale el carro encima. Pero si se queda así, entonces cualquiera se le va a hacer una cosa muy sencilla. Dale, no te pasa nada. Yo no le deseo mal al Señor
ni tampoco quiero que le vaya mal en su vida, ni mucho menos. Yo lo único que quería es, ya tiene su castigo, ahora sí, ya la ley le puso su castigo, yo ya acabé. ¿Cómo ven? ¿Alguna opinión, reflexión que quieran compartir? Bueno, este es un video reportaje de Animal Político que justamente pues, busca mostrar lo saturado que está nuestro sistema de justicia, los conflictos justamente de la vida cotidiana pueden llegar a ocasionar procesos civiles o penales de años, ¿no? De años. En otras ediciones de este diplomado me han dicho, ay, profesora, esas personas tuvieron suerte, ¿no? Porque su proceso se llevó un año. Hay casos que siguen sin resolverse después de años, 5 o 10 años. Entonces, es ante este panorama que precisamente se está impulsando muchísimo, ¿no? Los mecanismos alternativos de solución de controversias, que antes de llegar a pues, la instancia penal, ¿verdad? Se busque esta conciliación, esta reparación a partir de un acuerdo. Entonces, me gustó este video reportaje para mostrar justamente pues, que es un problema que nos puede llegar a afectar cualquier cuestión que nos pase, ¿no? Con un vecino, con una vecina, que seguramente todas y todos hemos tenido algún problema así, que pudiera ser una cuestión de lo más cotidiana y que se termina convirtiendo en un conflicto familiar, en una ruptura familiar, porque además, vamos a ver estos datos, pagar un abogado o una abogada no es algo barato, no es algo sencillo, y además tenemos un problema muy fuerte en términos de las defensorías públicas. Entonces, vamos a ver estos datos. Miren, como les decía, lo que queremos aquí mostrar es que hay una sobrecarga del sistema de justicia y hay evidentemente una excesiva burocratización. Como el especialista que sale en el videoreportaje, el problema es que no hay una persona que tenga la capacidad de resolverlo todo. Vamos así en diferentes ventanillas, esperando que se judicialicen los procesos, que se resuelva por un juez, por un juzgado, por un tribunal, y que además pues hay diferentes etapas porque se pueden impugnar y que al final estos procesos pueden tardar años, ¿no? Solo la estadística es que solo 10% de las personas obtienen justicia cotidiana. Los juzgados familiares y civiles, por ejemplo, reportaron 3 millones de casos sin resolver al cierre de 2018. 3 millones de personas con problemas que tendrían que haberse resolvido en un día, en 2, en una semana, que siguen siendo no un lastre para muchas familias, mientras que las juntas laborales acumulan 80,000 nuevos casos rezagados al año. ¿Qué otros problemas tenemos que evidenciar? Que hay, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 34% de la población está incluso dispuesta a violar la ley si eso les permite, lo que a su entender es obtener justicia. Es decir, que hay que entender que este rezago en la justicia, pues también provoca, como les decía, un efecto bola de nieve, en donde uno termina buscando hacer justicia por su propia mano. En lugar de seguir los caminos institucionales, estamos dispuestos, vean, el 34% de la población, a violar la normativa para obtener lo que al entender de cada persona es la justicia, que muchas veces es más bien obtener venganza.
que aquí también hay otro tema, ¿no? Que después abordaremos, la diferencia entre el camino de la venganza y el camino de la justicia. Pero bueno, pues enfrentar un problema cotidiano y no tener acceso a la justicia implica para el 40% afectaciones en su economía, en su salud o hasta la unión de su familia. Esto, por ejemplo, es una conclusión del World Justice Project de 2019. Entonces, los ciudadanos indefensos y ciudadanas, ¿verdad?, ante los problemas que los acechan cada día, optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por propia mano. De acuerdo con datos del módulo de justicia cotidiana de la encuesta a población general en México, el World Justice Project de 2019, indican que el 8% de estos conflictos acaban en violencia. Entonces, por eso, ¿no?, entre otras muchas razones, hay que insistir en la importancia, en la necesidad de buscar alternativas, mecanismos alternativos de solución a estos conflictos. Y además hay un problema que también es muy relevante. A pesar de que la justicia cotidiana es la que presenta el mayor número de casos a nivel local, en México destinamos, por ejemplo, el 0.26% del Producto Interno Bruto al sistema de justicia federal, porcentaje que es similar al de Brasil y Argentina, que también son federaciones, pero para la justicia local solo dispone el 0.14%, mientras que esos países sudamericanos lo hacen entre el 1.66 y un 1.65%, es decir, el triple de lo que asignan a los federales. Creo que esto también es una realidad que necesitamos reconocer, observar y discutir en nuestro país. El mayor presupuesto siempre se destina a lo federal, al Poder Judicial de la Federación, dejando con muy pocos recursos a la justicia local, a los poderes judiciales de las entidades federativas, en donde se presenta el mayor rezago, el mayor número de casos. Un último dato, la proporción de abogados públicos, ¿no? El Instituto Federal de la Defensoría Pública y los poderes judiciales de los estados reportan, vean esto, 1.519 defensores para temas penales. En cambio, para temas no penales, solo registra 267 asesores jurídicos disponibles. Entonces, realmente observamos un problema muy grave en materia de administración de justicia cotidiana. La justicia no llega para la población en México. La justicia es básicamente para muy pocas personas privilegiadas, y no vamos a hablar de las personas que se encuentran en una situación de prisión preventiva, sin una sentencia, que llevan años en prisión, como el famoso caso que llegó a la jurisdicción electoral, donde 2 personas sonciles llevaban 14 años en prisión sin una sentencia, acusadas de un delito que no cometieron, y que justamente impugnaron la misión del Consejo General del INE de garantizar su derecho al voto, argumentando evidentemente una violación al principio de la presunción de inocencia. Entonces, bueno, creo que estos son solamente algunos ejemplos de la importancia de buscar alternativas ante un sistema de justicia que no alcanza para resolver los problemas más cotidianos de conflictos en una población, pero que terminan desencadenando problemas más graves de violencia y de incluso de procesos penales. Y vean que la mediación, de acuerdo con este World Justice Project, solo ocurre en 20% de los casos. Entonces necesitamos acelerar justamente la importancia, la utilización de la justicia alternativa. Bueno, hasta aquí alguien quisiera comentar algo.
Escuchamos, Elizabeth. Bueno, me quedan muchas interrogantes. Bueno, parto de la premisa de que la mediación, pues viéndolo así como lo comenta, que 20% de los casos se van a mediación, realmente es poco utilizada en un sistema de justicia, vamos a decir así, de forma genérica, tal vez no en materia electoral. Pero hay grandes retos que hay que superar, siento yo, ¿no? Digo, la mediación depende de la naturaleza del tipo de asunto, ¿no? Claro. Va a depender también de qué tipo de relaciones intrapersonales, interpersonales estamos hablando. Es decir, si la relación es cercana o es lejana. Ahí también depende de la mediación, ¿no? A veces los conflictos más cercanos, digo, de relaciones más cercanas son tan difíciles de mediar, ¿no? Puede ser incluso familiares o con un vecino, ¿okay? Y ya son más cuestiones personales que desencadenan en alguna pequeña situación, la gota que derrama el vaso. Digo, voy a plantear un escenario, tal vez va a decir, es que no fue así, digamos, el vecino asesinó a un perro, ¿no? Digo, como el caso, ¿no?, que nos planteó, pero no sabemos si el perro le ocasionaba daños al vecino, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que detrás de ese conflicto hay que ir descubriendo, es decir, las verdaderas razones por las cuales fue la gota que derramó el vaso. Porque a veces son cuestiones de comunicación que no se platicaban en su momento y cuando llegan ya es una gran bola de nieve que ya es imparable y ya hay rencores y ya cuestiones personales incluso, y ya cuando se discuten o salen a mediación, salen otras cosas que tú no tenías previsto. Ese sería un reto, ¿no? Otra cosa es que usted habló de la cultura de paz. Yo siento que es un buen punto buscar medidas profilácticas para evitar conflictos. Recuerdo por ahí, en una ocasión vi un documental, pero lo ando buscando, pero no lo encuentro, acerca de la cultura japonesa, ¿no? Cómo ellos, ante un accidente, digo, una cuestión de tránsito, digo, una cuestión diaria, ¿no? No sé, de choque de vehículos, ¿no? Ellos salen y en vez de discutir, pues ellos tratan de buscar la forma conciliatoria para arreglar sus problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, digo, no es por hablar mal de México, pero a ciertas horas del día ya se escuchan incluso las palabrotas ahí en el tráfico, ¿no? En cambio, ellos salen y tratan de buscar la conciliación antes del pleito, ¿no? Las palabrotas. Entonces yo siento que por ahí podemos buscar alguna medida profiláctica de cultura de paz que ojalá pueda abonar a esto, pero sin embargo, pues es difícil porque partimos del conflicto. ¿Por qué se origina el conflicto? Porque tenemos mentalidades distintas. Es decir, tenemos formaciones culturales distintas, ideas distintas. Entonces, por eso se da el conflicto. Y bueno, a veces tenemos esta cultura de decir, ganas o pierdes. Ganar, pues es otra opción, ¿no? Es decir, tener esta cultura, siento yo. Bueno, eso sería lo que comento. Muchas gracias, Elizabeth, por compartirnos estas reflexiones. Creo que tienes toda la razón en que recurrir a los mecanismos alternativos, a la justicia alternativa, debe depender, ¿no?, del conflicto específico, del contexto específico. Eso, por ejemplo, es una exigencia cuando llegan casos de conflicto sobre pueblos y comunidades indígenas. Hay justamente también una jurisprudencia en el sentido de que las autoridades jurisdiccionales, las autoridades electorales, pues deben de estudiar el contexto específico, ¿no?, de la comunidad, porque cada pueblo, cada comunidad indígena es completamente diferente. Entonces, hay un enfoque ahí, incluso no se puede pedir
peritajes antropológicos para justamente identificar el contexto específico del conflicto, ver si es un conflicto intracomunitario, extracomunitario, intercomunitario, ¿no? Es decir, al interior de la propia comunidad indígena, entre diferentes comunidades indígenas, o entre una comunidad indígena y una población no indígena. Entonces, tienes toda la razón, ¿no? No todos los casos, además, van a ameritar o vamos a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, a la negociación, al arbitraje. Hay que mencionarlo de una vez, es muy importante. Por ejemplo, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley modelo interamericana para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia en contra de las mujeres establece con toda claridad que no es recomendable la justicia alternativa en casos de violencia de género. ¿Cuál es la idea aquí? Que cuando hay justamente una situación de mucha asimetría entre las personas, es decir, que hay mucha asimetría de poder, no es recomendable los mecanismos alternativos, porque justamente se pueden poner a las mujeres, por ejemplo, en este caso específico, en una situación de mayor vulnerabilidad para más violencia. Muchas veces por eso, ¿no? No se ponen a las víctimas en careo con sus agresores, porque justamente hay que cuidar muchísimo a las víctimas, no revictimizarlas, no ponerlas en situaciones de otra violencia. Entonces, me parece muy atinada las reflexiones que nos pone aquí Elizabeth. Y bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, sí, creo que es muy importante eso que menciona usted de no revictimizar a las personas que están siendo víctimas de una agresión. En mi caso en particular, a mí me tocó que una autoridad ministerial, una fiscalía, determinó que era mediable o que era conciliable un delito de amenazas, ¿no? En donde una parte amenazó a la otra que lo iba a matar, que lo iba a levantar y los ponen a conciliar. Digo, la verdad es que es un tema que pues es totalmente improcedente, ¿no? Digo, si se supone que es un elemento del delito, el miedo, ¿cómo lo pones a conciliar, no? Eso es nada más como comentario, pero yo quería preguntarle, en su opinión, ¿qué tan conciliable es? O sea, ¿qué tan viable es la mediación en temas electorales, ¿no? Si de por sí es complicado llegar a una mediación, si le añadimos el elemento del poder, en este caso, no sé en la experiencia de usted qué considera, si es conciliable esta materia, la materia electoral. Gracias. Muchas gracias por compartirnos este caso, ¿no? La justicia, bueno, de esta actuación ministerial, ¿no? Que es sumamente grave. Es bien importante, evidentemente, que las personas que busquen estos procesos de mediación, pues estén altamente capacitadas, altamente sensibilizadas. Pero pues vemos que es un déficit, ¿no? De muchos ministerios públicos, de muchos agentes del Ministerio Público. Bueno, hasta el momento yo no, bueno, como les decía, ahorita respondo la pregunta de Elizabeth, que puso en el chat, pero no todo, evidentemente, en la materia electoral podría ser objeto de mediación. Por decía, casos de violencia política en razón de género, evidentemente no es recomendable. De hecho, por ejemplo, los estatutos de los partidos políticos, los lineamientos del INE lo prohíben fuertemente. Entonces, bueno, me parece que evidentemente tampoco en aquellos casos de procedimientos especiales sancionadores en donde hay una clara violación a la normativa electoral, ¿verdad? No podemos mediar con quienes están defraudando completamente la normativa, quienes están cometiendo delitos electorales.
eh, que, aunque han habido casos, mañana les voy a platicar un caso que me platicó un fiscal en Aguascalientes, de por qué no llega tan pronta que no hay tantos casos en los delitos electorales. Pero, por ejemplo, ¿en dónde sí podría haber un área de oportunidad? Bueno, también cuando estamos hablando de la violación de derechos político-electorales y otros derechos humanos vinculados con el ejercicio de estos derechos político-electorales, evidentemente también hay que tener muchísimo cuidado de que no estemos vulnerando el ejercicio pleno de un derecho político-electoral en un proceso de mediación. Pero ¿en dónde sí es posible? Bueno, a partir de experiencias que me han platicado algunos consejeros, consejeras electorales o propios militantes de partidos políticos, hay veces que se presentan muchas impugnaciones por no comunicar bien las dudas ante las autoridades electorales. Hay una gran cantidad de acuerdos de los consejos generales, de los OPLES o del propio INE, que se impugnan básicamente por impugnar. Hay ya en nuestra legislación electoral una prohibición, por ejemplo, bueno, ahí hay una posible sanción a las denuncias frívolas, pero la verdad es que esto no se ha activado mucho, no se ha desarrollado el concepto, ¿no? Al fondo de las denuncias frívolas, porque ahí también hay un problema de acceso a la justicia. Todas las personas también deberían de tener acceso a la justicia y quién en un momento dado va a determinar lo que es una denuncia frívola. Entonces, bueno, creo que de entrada tendría en ese tema que establecerse la idea de las denuncias frívolas, sobre todo para abogados electorales, representantes de partidos políticos. Estamos hablando de personas expertas en la materia electoral y que muchas veces presentan impugnaciones por presentar impugnaciones. Fíjense que la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuando vino a hacer una misión de observación electoral en materia de revocación de mandato, me llamó muchísimo la atención que una de las observaciones más importantes es justamente esto, el exceso de judicialización de nuestro sistema electoral. La gran cantidad de impugnaciones que presentamos. Entonces, evidentemente, hay muchos casos que sí tienen que ser dirigidos por los tribunales electorales, la fiscalización, lo que implica una responsabilidad importante para los actores, candidatos y candidatas. Pero hay muchos acuerdos partidistas, como les decía, acuerdos del Consejo General del INE, de los OPLES, que se pueden resolver en ese momento. Por ejemplo, las reglas para los, ¿cómo se llaman esto? Los debates. Se han presentado muchas impugnaciones sobre las reglas de los debates y las comunicadoras es lo más pertinente o no, en lugar de justamente poderlo dialogar con los consejeros y consejeras electorales, si una comunicadora no gusta o que exista una buena comunicación entre los partidos políticos y una cultura de poder llegar a acuerdos sin necesidad de impugnar e involucrar a las autoridades jurisdiccionales en problemas que no ameritarían justamente un desgaste de la burocracia electoral. En fin, creo que sí podemos hacer, mañana lo vamos a hacer, mañana les voy a enseñar justamente, vamos a hacer desmenuzar en qué temas sí, en qué temas no del derecho electoral podríamos fomentar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero ojo, porque esto no está regulado, como les decía, más que para solución de conflictos de elecciones por sistemas normativos indígenas y para problemas intrapartidistas. Entonces, pero vamos a ver justamente en qué temas, en qué rubros del derecho electoral se podría fomentar, se podría ir regulando
para reducir justamente el litigio electoral. Bueno, ahora me pregunta, sí, claro que sí les puedo compartir el Prezi. Elizabeth me pregunta si hay conciliadores especializados. Como les decía, yo solo ubico, por ejemplo, al respecto, el caso de conciliadores en el OPLE en Oaxaca, que justamente están capacitados, civilizados para intentar conciliar problemas con los pueblos y comunidades indígenas. Pero no conozco, voy a ser muy honesta, a personas de partidos políticos, ¿no? A personas a los órganos de justicia interna de los partidos que hagan esto. Y no sé si sea, evidentemente me falta hacer mucha investigación al respecto, pero yo he preguntado a muchas personas de partidos políticos y no han vivido un proceso así, institucionalizado. Incluso una vez militantes del propio PRI, por ejemplo, me decían que no conocían eso, que no conocían que el PRI contaba con mecanismos de negociación, de mediación, y me preguntaban ante qué órgano podían recurrir, porque no es algo que conozcan. Y muchas veces también los propios militantes desconocen que existen mecanismos, recursos dentro del partido para presentar denuncias, impugnaciones, mucho menos conocían que en teoría tendrían que poder activar este tipo de mecanismos alternativos. Pero bueno, ¿alguien más que quizá les va a compartir el precio? ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿Cuestionamiento? No desesperen, mañana vamos a ver casos muy concretos. A ver. Díganme, por favor, avísenme si pueden ver la presentación, porque a veces no abre. Bueno, ya les compartí aquí el link. Bueno, simplemente para cerrar, vamos a ver, por último, antes de irnos, cuáles son las ventajas concretas. Bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la normativa? Miren, ¿cuáles son las ventajas de la aplicación? Miren. Bueno, aquí está. Bueno, fíjense que, pero ya les decía que está regulado para los sistemas normativos indígenas, para los partidos políticos, pero ¿cuál es la regulación o la Constitución contempla algo? Pues fíjense que esto está contemplado nada más en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y solamente se refiere a la materia penal. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Básicamente es lo único que se establece con base constitucional. Esto es lo que quería encontrar. Pero miren que también la Constitución habla sobre la cultura de la paz. Aunque no se refiere concretamente la Constitución a los más, a la justicia alternativa, es relevante recordar que la cultura de la paz sí puede ser entendida como un principio constitucional. En el artículo 3 se establece que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, esto es algo que
quería también mencionarles, porque también lo destacó a su momento Elizabeth. Creo que nos falta muchísimo, ¿no? Promover la cultura de la paz en nuestro país. Son muchas las razones que explican por qué reaccionamos generalmente de maneras violentas, por qué estamos, ¿por qué no? Son muchas las razones de por qué nuestro sistema de justicia está rebasado, pero también quisiera plantearles una reflexión, porque muchas veces se cuestiona que México, ¿no? Países como México, o como acaba de ocurrir también en Guatemala, las elecciones de Guatemala del domingo pasado, o antepasado, ya no recuerdo, creo que fueron el domingo antepasado, los observadores también internacionales tenían una preocupación muy grande porque todo se estaba dirimiendo en la justicia constitucional electoral en Guatemala. Entonces, fue un proceso también muy complejo, pero que al final, afortunadamente, salió bien y se respetó el voto popular. Pero había mucha intención, ¿no? De justamente de buscar ganar en los tribunales, que no se gana en las urnas. Y a lo que voy con esta reflexión para cerrar, es que muchas veces pues, cuestionamos esto, ¿no? De cómo es posible que los partidos políticos impugnen todo, haya tantas impugnaciones. Y sí, evidentemente es algo que debemos de resolver. No es una calidad, no es un indicador de calidad democrática esto, ¿no? Que por todo estemos discutiendo, llevando a conflicto, a litigios. Pero creo que sí hay que tener también una reflexión importante, que es muy preferible, siempre va a ser preferible, que los partidos políticos busquen dirimir por los mecanismos institucionales, por los canales institucionales, medios de impugnación, las diferencias. Porque creo que eso también a veces se nos olvida, pero sí costó muchísimo tiempo en nuestro país institucionalizar los medios de impugnación en la materia electoral, que desde 1996, con la ley procesal, se crea también nuestro sistema electoral de medios de impugnación en la materia, y no ha sido un camino fácil crear instituciones electorales sólidas. Entonces, si bien no es el plano ideal, me parece que sí es preferible, ¿no? Que hasta ahora hayamos recurrido a la justicia electoral, a estos medios de impugnación para resolver las diferencias. Pero bueno, creo que tampoco debemos de quedarnos en este plano. Sí hay que buscar no llegar a las instancias jurisdiccionales y buscar la manera de que nuestra democracia sea mucho más deliberativa y que sea a partir, ¿no? de procesos políticos más honestos, más equilibrados para el bien de la ciudadanía mexicana. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí le vamos a dejar el día de hoy. No sé si alguien quisiera hacer un último comentario, pregunta, cuestionamiento, aportación. Bueno, les invito a que sigan las actividades en la semana de la Escuela Judicial Electoral. Ya fue aquí a un lado de esta aula la ceremonia de inauguración y ahorita estamos en la primera mesa para que lo sigan a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral y nos acompañen virtualmente. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Elizabeth. Qué gusto verte. Saludos hasta Chiapas.